Hoy día quería hablar de un tema que es tan viejo como la humanidad y que lo vemos desde la salita de 3 en la escuelita dominical y antes también, sobre el problema que tenemos en nuestra relación con Dios. Estos estorbos, estas interferencias que nacen del pecado. Y como tengo que mostrarte que el pecado es un estorbo, vamos a empezar recordando qué es el pecado. Vamos a ver de qué se trata, cómo lo define la Biblia, qué produce. Y cuando tengamos claro qué es el pecado, vamos a ver 2 estorbos frecuentes que, a pesar que es tan viejos como la humanidad y que nos repiten las consecuencias del pecado desde muy temprana edad, los que venimos a la iglesia de chiquitos, todavía volvemos a caer en las mismas prácticas muchas veces de manera inconsciente. Vamos a ver que estos estorbos son frecuentes y a veces se filtran en nuestra vida. Y por último vamos a terminar viendo de que hay solución para estos estorbos por medio de Cristo. Así que, en primer lugar, tenemos que preguntarnos qué es el pecado. ¿Qué relación tiene la vida nuestra con el pecado? Y les decía que el problema del pecado es tan viejo como la humanidad, porque el principio del pecado se revela en la pregunta o la sugerencia que le hace el diablo a Adán y Eva. Si comen de esta fruta, le dice en Génesis 3:5, serán como Dios. Y muchas veces nace de ahí esta idea, este deseo de querer ser como Dios nos lleva a pecar, nos lleva a cometer pecados. Querer subirnos al nivel de Dios, haciéndonos dueños de nuestra propia vida, nos lleva a pecar. Pero vemos en la Biblia que se menciona muchísimas veces la palabra pecado. Podemos ver que en primera instancia se lo puede pensar el pecado como fallar, como perder, como no alcanzar un objetivo. Hay un segundo término, también conocido, que es la maldad o la perversión, y también se lo puede traducir como rebelión, crimen, sublevación. Como para ver 2 ejemplos concretos, en Romanos 3:23, un pasaje que todos conocen, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ese pecaron, dice por cuanto todos, la palabra significa erraron al blanco. Como todo el mundo erró al blanco, y ahí la palabra de pecado te está diciendo de que existe un blanco y que está fallando constantemente. Entonces, pensemos en cuál es el blanco, que lo vamos a tratar de desarrollar en un ratito. Pero como spoiler rápido, sabemos que el blanco para nosotros es representar el carácter de Dios. Estamos errando a ese blanco, entonces estamos pecando. No lo representamos de manera perfecta. Hay un segundo versículo que es una explicación muy concreta en 1 Juan 3:4. Hay muchos pasajes que los voy a ir leyendo directamente sin tiempo de búsqueda, porque son muchos pasajes por los cuales vamos a caminar hoy día. En 1 Juan 3:4 dice que es transgredir la ley de Dios, es traspasar una línea que está prohibida pasar, ¿sí? Es como el semáforo, solamente que esta vez está en rojo, y es un rojo que no tendrías que pasarlo. No como muchas veces nos hacemos los ciegos y pasamos, sino que no tenés que pasarlo. Pecar, ¿qué sería? Pasar ese semáforo en rojo. Y Juan va a decir: todo aquel que comete pecado quebranta también la ley de Dios, pues el pecado es el quebrantamiento a la ley de Dios. Entonces, ¿qué es pecar? Todo esto: transgiversar, errar a no poder completar o representar de manera perfecta el carácter y la moral de Dios, conocer la ley de Dios e ignorarla, conocer la ley de Dios en lo que no tenés que hacer y hacerlo. Y hay otro versículo que dice que es pecado el que sabe hacer el bien y no lo hace. O sea, ¿qué es pecado? Saber que no hay que hacer y hacerlo de todas maneras. Y es pecado saber que sí tenés que hacer y no hacerlo. O sea, tenemos muchas maneras de pecar. Todos somos pecadores por naturaleza. Entonces, de alguna manera tenemos el concepto de pecado asimilado a nuestra vida, porque venimos pecando de toda la vida. Ahora, ¿qué produce ese pecado? ¿Cuál es el fin del pecado? Isaías 59:2
los invito a buscar este pasaje porque me parece muy ilustrativo para poder entender el carácter de Dios frente al pecado. Sabemos que el Antiguo Testamento muchas veces tienen este tipo de relatos que se le está hablando al pueblo de manera específica, pero a través de ese relato, de ese discurso que se le está hablando a Israel en ese tiempo, en ese contexto, de manera específica, yo puedo conocer el carácter de Dios. Y vamos a ver qué conocemos del carácter de Dios en un pasaje que es súper transparente. Dice: bien, pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se ha agravado para no oír. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverle la espalda para no escucharlo. Entonces, ¿qué aprendemos del carácter de Dios acá? Que no puede acercarse al pecado, de que Él vuelve su espalda al pecado. Esto, como les digo, es un pasaje que se le habló a Israel, pero que el carácter permanece hacia nosotros hoy día también. Dios, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? Básicamente le estamos diciendo a Dios que nos da lo mismo, que Él nos dé la espalda. O mejor dicho, de que no tenemos interés por Él en nuestras vidas. Él no es que quiera darnos la espalda, sino que lo que hace es responder al pecado de cada uno de nosotros. Entonces tenemos dos consecuencias. Una, para las personas que no conocen al Señor como Salvador, que es la condenación. El que no cree tiene la condenación de estar de espaldas a Dios. Y después tenemos una segunda, que es donde más vamos a enfatizar hoy día. ¿Qué pasa con las personas que sí hemos creído en nuestro Señor, en Cristo como Señor y Salvador? Que no perdemos la salvación por pecar, pero tampoco se nos da un permiso para ser pecadores profesionales. ¿Qué pasa con nosotros? Perdemos esa comunión, perdemos esa relación que podríamos tener de manera mucho más fluida por culpa del pecado. No sé si todavía suceden estos problemas de cuando estás llamando por teléfono, o mejor dicho, cuando apenas apareció internet y te lo ponía en línea fija. Cuando llamabas a alguien y la otra persona estaba conectada a internet, ¿alguien sabe qué pasaba? Había un ruido ensordecedor. No había forma de que puedas usar esa línea de teléfono. Vemos que muchas veces el pecado produce esto, esa interferencia, en donde yo no puedo conocer a mi Dios y Dios de alguna manera me está dejando a mi suerte por culpa del pecado que yo persisto en cometer. Pierdo la comunión, no pierdo la salvación. Y esto es importante saber. Yo pierdo la comunión, no la salvación. A todo esto tenemos una solución que se viene pregonando a lo largo de toda la Biblia, que es Cristo, que Juan el Bautista, cuando lo ve en Juan capítulo 1, versículo 29, dice: miren, ahí está el Cordero, que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Tenemos esperanza de salvación y tenemos esperanza de restauración en Cristo. Ahora que sabemos lo que el pecado es, que sabemos lo que el pecado produce y que a pesar de poder estar aterrado por lo que el pecado produce, tenemos esperanza en que hay una solución. Ahora sí me gustaría empezar a hablar de los estorbos que muchas veces ingresan a nuestra vida. Vamos a ver dos estorbos. Uno, la insatisfacción con el plan de Dios. Y el segundo estorbo, el dar permiso libre a nuestro corazón caído para hacer lo que quiera. El primero es la insatisfacción con el plan de Dios. Y se puede dar por dos cuestiones de que yo esté insatisfecho con el plan de Dios. El primero nace de la ignorancia. No conozco que hay un plan de Dios para mi vida. No conozco que hay un plan de Dios que trasciende a mi mente finita. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es conocer ese plan de Dios y alinearnos al plan de Dios. Entonces, el primer punto es la insatisfacción con el plan de Dios por ignorancia. Ahora tenemos que conocer cuál es el plan que tiene Dios para nosotros, para que podamos decidir, así como Josué dijo en algún momento: ustedes hagan lo que quieran, yo en mi casa serviremos al Señor. Yo tengo que conocer el plan del Señor y decir: yo en mi vida me voy a aferrar al plan del Señor. Al igual que vimos a través de Isaías,
podemos ver en Jeremías una parte del carácter de lo que Dios quiere para nosotros, como su pueblo, a quienes hemos creído como Señor y Salvador. Los invito a buscar Jeremías 29, versículo 11. Jeremías 29, versículo 11, entendiendo el mismo concepto de antes, que podemos ver el carácter de Dios, dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Dios quiere el bien para su pueblo. Dios no está buscando el error para condenarlo, no está buscando la manera de hacernos mal, sino que dice que está buscando el bien para nosotros. Y el concepto se vuelve a reforzar en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está hablando y le dice en Mateo 7:11, y le dice: ustedes que son malos padres, le saben dar cosas buenas a su hijo. Imagínense Dios, que es bueno, las buenas cosas que tienen preparadas para ustedes. Entonces, vemos el carácter de Dios en el Antiguo Testamento y confirmamos que Dios espera y pretende algo bueno para nosotros. El problema es igual que cuando vamos al médico, de que muchas veces lo que al médico le parece bueno para nosotros, a nosotros no nos parece agradable. Y nos dice: mira, estás excedido en peso, vas a tener que dejar de comer helado. Es decir, pero a mí me gusta el helado. Y no entendemos que el médico entiende cosas que yo no entiendo. Y tiene en su mente conceptos que yo no tengo. Y me está diciendo qué camino me conviene y qué camino no me conviene. Y con Dios pasa algo parecido. Y tenemos la bondad por parte de Dios de que ha dejado establecido qué es lo que Él pretende de nosotros. Los voy a invitar a buscar Romanos 8:28, pasaje también muy conocido que nos muestra cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Romanos 8:28 dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció también lo predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, queremos saber cuál es la voluntad buena, el buen deseo de Dios para con cada uno de nosotros, que nos parezcamos a su Hijo, que se forme su imagen en nosotros. A Dios no le importa otra cosa. Podemos tener nosotros deseos y expectativas de nuestro corazón que se pueden alinear o no al deseo de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que decidir si alineamos nuestras voluntades o renegamos de la voluntad de Dios. Tenemos muchas cosas por aprender de cómo es Cristo para poder formar mi imagen a la imagen de Él. ¿Y cómo hacemos para conocer estas cosas que están preparadas para que nosotros borremos un poco el yo y formemos un poco a Cristo? Hay dos formas, solo dos formas, que es el estudio y la oración. Quiero acercarme a la imagen que Dios pretende que yo tenga, que es a la imagen de Cristo, entonces tengo que conocer a Cristo. Y la única forma de conocer a Cristo es yendo a su palabra y viendo la vida que vivió y escuchando las enseñanzas que enseñó y escuchando a los apóstoles que fueron los que más tiempo pasaron con Él. Y entender de que la palabra de Dios ha sido inspirada para que este propósito sea. La Biblia no es un conjunto de libros reunidos al azar. Me gusta la idea de un predicador, que no me acuerdo el nombre, que él dice que el Espíritu Santo tuvo toda la eternidad para decidir qué poner en la Biblia. Cada palabra está pensada por Dios para un propósito, que es que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Entonces, empecemos con la solución a este problema. No conozco el plan de Dios. ¿Qué dice Santiago 1:5? Dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todas las cosas abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. Y lo corto ahí, sigue el versículo. Pero entendemos que tenemos que pedir algo que Dios podemos estar totalmente convencidos que Dios nos lo va a dar. ¿Qué sabiduría para entender? Le podemos pedir un montón de cosas que podemos no encontrarle sentido. Señor, dame una casa. Señor, dame un auto. Señor, dame fama. Señor, dame...
y vamos a encontrar un montón de probables negativas. Pero si hay una cosa que nosotros podemos pedir con la certeza de que Dios la quiere dar a su pueblo, es sabiduría. Esto es el primer paso, oración. Oro a mi Dios y le pido, Señor, dame sabiduría, sabiendo de que la va a dar. Ahora falta el segundo paso. Ya oré. ¿Cómo hago entonces para adquirir esa sabiduría? Y tenemos Romanos, un versículo que he repetido tantas veces que ya deberíamos saberlo de memoria, porque siempre lo repito en las prédicas. Romanos 12, versículo 2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cómo hacemos entonces para adquirir esa sabiduría que Dios sí me quiere dar? Acércate a la Biblia, léela y renova la manera que tenés de pensar. Y como siempre repito el mismo versículo, esta vez traje uno más para acompañar y reforzar la idea anterior. Esta vez no lo dice Pablo, lo dice Pedro. Pedro en su primera carta, el versículo 14 del primer capítulo, dice: por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Creo que Pedro hizo un trabajo enorme resumiéndome el capítulo que acabo de tratar de explicar. Dejen de ser ignorantes en cuanto a la voluntad del Señor y preparen su mente para ser hijos obedientes. Pedro apunta a lo que dijo Pablo. Tenemos una mente que transformar y no podemos conformarnos a este siglo, a esta sociedad, porque no tiene nada que ver esta sociedad con lo que Dios pretende. Entonces, el primer punto es que no nos gusta, tenemos insatisfacción con el plan de Dios porque no lo conocemos. Entonces te invito a conocerlo, te invito a que le puedas pedir al Señor de esa salvación, que le puedas pedir al Señor de esa sabiduría y que después te puedas sentar de manera responsable a renovar tu entendimiento a través de la palabra del Señor. Ahora, dentro de este estorbo que es la insatisfacción con el plan de Dios, no solamente se da por ignorancia, porque la ignorancia de última no sería tan mala y se corrige con horas silla, leyendo, estudiando, orando. Pero hay una segunda forma, que es por orgullo. Yo puedo conocer el plan de Dios y me parece que mi plan es mejor. Y acá aparece la famosa frase de Diego, que creo que tengo mejores ideas que Dios. Y sabemos que eso no es posible. ¿Saben cómo se ve un personaje bíblico que pensó tener mejores ideas que Dios? ¿Se acuerdan de Saulo? De Saúl. Donde Dios le dijo: anda, extermina todo. Mata a los animales, ¿no? Con ese pueblo no quiero saber nada. Extermina todo. Y Saúl que dijo: no, Señor, mira, esto te lo traje para adorarte. Y es un versículo que marca el carácter de Dios para que nosotros podamos aprender de esa situación. Y la respuesta es: no importan los sacrificios, lo que importa es la obediencia. Así se ve una persona que tiene buenas intenciones, pero si tus buenas intenciones ignoran el plan de Dios, no sirven, te van a llevar al pecado. Muchas buenas intenciones, cuando descartamos la voluntad de Dios, terminan en pecado. Tenemos que tener cuidado con esas situaciones. Y encontramos una solución que nos da Pablo, que es someter nuestro orgullo. Si yo tengo un plan y se encuentra con el plan de Dios, tengo que entender que el plan de Dios es más excelente, es más perfecto. Los voy a invitar a buscar 1 Corintios 9, versículos 24 y 25. Dice Pablo: ¿acaso no saben ustedes
que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio. Corra pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto en servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Me gusta cómo arranca en este entorno deportivo, que quien hace deporte de manera seria tal vez lo entiende un poco mejor, pero entendemos de que la persona que se toma en serio el deporte se sacrifica para poder estar en condiciones de ser aptos para ese deporte. Tener el peso justo, tener la musculación adecuada, tener los reflejos activos. Y en ese entorno, y más hablando de gente que entendía por la situación, el contexto local que tenían, les dice de que si van a correr una carrera, todos corren, pero uno gana. Tómate en serio la carrera. Busca la manera de querer ganar esa carrera. Si vas a correr la vida cristiana, tómate en serio la vida cristiana. ¿Y cómo hago para tomarme en serio la vida cristiana? Es una pregunta válida. Es decir, yo estoy trotando ahí en la vida cristiana y veo a otros de que con todo su esfuerzo van corriendo en la punta. Y Pablo te explica un par de versículos más abajo, solamente que no nos gusta. Dice que golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. ¿Qué hace Pablo? Golpea su yo, golpea su ego y lo obliga a servir a quien él quiere servir. Aquí hay un problema de autoridad. Sabemos que nuestro corazón caído sigue caído a pesar del Espíritu Santo que está en nosotros. Que hay una parte de nuestro corazón que tiende al mal. Gálatas explica esto como una lucha constante entre el Espíritu Santo y nuestra carne que nos quiere hacer pecar. La carne, mientras el Espíritu está para contrarrestar ese instinto pecador que tenemos adentro. Y Pablo va a decir, hago lo que no quiero y lo que no quiero hacer, eso hago. Y eso es trabajo de la carne en cada uno de nosotros. Pero Pablo te está dando la clave. Golpea tu cuerpo, no en manera física, no como algunos pensadores en la historia lo hicieron de flagelar su cuerpo con un látigo. No, golpea tu orgullo, golpea tu ego, golpea tu capacidad de creer que tu idea es mejor que la que Dios. Y dice que lo somete y lo lleva en servidumbre. Y hay dos significados, tanto para la palabra someter como la palabra cautivo, que es llevar cautivo los pensamientos a Cristo, que es el uso de la fuerza de una persona por sobre la otra para obligarlo a hacer algo. No es que mi pensamiento, mi ego va a ir voluntariamente a los pies de Cristo. No. Lo golpeo y lo pongo en servidumbre a fin de completar la tarea que tengo que hacer. Entiendo que la voluntad del Señor es esta, pero yo quiero hacer esta. Dejo mi voluntad y hago la del Señor. La Biblia nos habla de Jonás, una persona que conocía a Dios y como conocía a Dios no quiso llevar a cabo lo que Dios le había pedido. Y no fue por ignorancia. Es más, en su explicación final, Jonás le dice a Dios, ¿ves? Por esto no quería venir a predicar. Yo quería, me imagino, esto no lo dice la Biblia, yo quería que perezca Nínive. Tenía motivos de sobra Jonás para querer que Nínive sea destruido. Pero sabía que si predicaba y se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Y tenemos ahí que él no doblegó su ego, su orgullo, su pensamiento de que su plan era mejor. Agarró un barco y se fue por otro lado. ¿Le fue bien a Jonás? No. Estuvo no sé cuántos días en la panza de un pez hasta que su orgullo se rompió, oró al Señor y volvió a Nínive a completar el plan de Dios. Entendemos que si somos hijos de Dios, Dios va a cumplir su plan en nosotros y nos va a tragar el pez 25 veces hasta que entendamos que mi plan no es tan bueno,
que mi plan no es perfecto y que el plan que Él tiene para mi vida sí lo es. Ahora tenemos un segundo componente. El primer componente es: entiendo la autoridad. Entiendo que no hago lo que se me da la gana, sino que tengo que hacer que mi ser, mi yo, haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Tiene que ir para alinearse al plan de Dios. Y Pablo, también hablando de los Corintios, en el segunda Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, le pido si los pueden buscar, están ahí un par de hojitas más adelante, va a explicar un concepto súper interesante. Que se me mezcló con el anterior, perdón. 2 Corintios 10, versículos 4 y 5 dice: es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos, toda altivez que se lleva contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El segundo punto, después de que ordeno la autoridad en mi vida y entiendo que no se hace lo que yo quiero, sino que se hace lo que Dios pide, es ordenar mi mente. Es entender cómo estoy pensando la vida. La famosa cosmovisión que hemos escuchado en las conferencias, que los invito a volver a escuchar cada una de esas prédicas para ordenar lo que es religión, lo que es política. Hay un montón de prédicas que pueden ayudar a reenfocar mejor nuestra vida. Pero si nosotros recibimos esa información y no la ponemos en acción, queda solamente en una base de datos. No me sirve para nada, no tiene poder transformador en mi vida. Necesito ejecutar cada una de las cosas que estoy aprendiendo, de cómo tengo que ver el mundo. Y acá Pablo, ahora sí, habla de someter y de llevar cautivo. No es que mi pensamiento va a estar contento de caminar hacia los pies de Cristo. Es que lo tengo que someter. Y ahora que encontré la definición, dice: implica obligar a alguien a aceptar la autoridad, el dominio o voluntad de otro. Significa tomar o transportar a alguien contra su voluntad, privarlo de la libertad. La persona pasa a estar bajo el control de otra. Es una definición de internet, podemos encontrar muchas más. Pero el concepto lo entendemos. No dejemos nuestros pensamientos, lo que nacen de ese corazón caído, librados a que hagan lo que quieran. Porque eso va a producir lo que vamos a ver en un ratito, el segundo estorbo. Entendamos que el plan de Dios es superior al mío. Entendamos de que no estoy en esta vida para hacer lo que yo quiero, sino para seguir las instrucciones de mi Señor. Y una vez que entiendo el eje de autoridad que tiene que regir en mi vida, ordeno los pensamientos para dirigirme hacia ese objetivo. No es algo totalmente místico. No es casualidad que haya personas maduras en la fe. Perdón, no es casualidad. Es una causalidad. Es personas que entienden el camino, mortifican su ego y se esfuerzan en seguir la voluntad del Señor. Lo hacen de manera práctica y constante. Un día a la vez, como dice Dios. Y llegamos al segundo descuido. Segundo estorbo. El primer estorbo: no me alineo al plan de Dios, no me interesa el plan de Dios, y puede ser por ignorancia o por orgullo. Si es por ignorancia, estudia más y pedirle al Señor. Si es por orgullo, doblega tu corazón. Entendé que tu vida no es tuya. Si sos hijo de Dios, tu Señor es tu dueño. Y ahora tenemos el segundo estorbo, que es dar permiso a nuestro corazón caído a actuar libremente. Y este descuido también puede ser por dos aspectos de la vida. Una es por descuido, por eso lo tengo ahí en la punta de la lengua, por no prestar atención en el mundo violento en el que vivimos, que está todo el tiempo en contra de Dios y busca atacar nuestra santidad. Si pensamos que este mundo es un mundo que está de color de rosas, como muchas iglesias te lo quieren hacer pensar, sepan que están equivocadas. Vivimos en un mundo, con una sociedad que está totalmente en guerra con los planes de Dios. Dios habla de 3 enemigos que tenemos para con la santidad. Uno somos nosotros mismos, en nuestro corazón caído, que nos inclina hacia el mal.
Otro es el diablo, enemigo eterno, no eterno, pero enemigo desde el principio de nuestro Señor. Y otro es la sociedad, el mundo, lo menciona la Biblia. Entonces, pensar de que podemos estar cómodos en el mundo es un error. Y los invito a que leamos juntos la historia de una persona de que pensó que podía estar cómodo en este mundo. Y vamos a ir a 2 Samuel 11 y vamos a leer un poquito de este pasaje. Y vamos a ver que este rey, David, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios y que es puesto de ejemplo a la nación como quienes hacían las cosas bien y quienes hacían las cosas mal, pensó que podía estar cómodo en su casa. 2 Samuel 11, versículo 1 al 4, dice: el año siguiente, en los tiempos en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio en la ciudad de Rabá. David se quedó en Jerusalén. Y escuchen, acá empieza la vida que puede ser el día de cualquiera de nosotros. Y un día, por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio, quiten de su vida el palacio. Después de la siesta, vio desde allí una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Al preguntar quién era, le dijeron que se llamaba Betsabe y que era hija de Elián y su esposa es Urías, el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y ella se presentó ante él y él la tomó y se acostó con ella. ¿Se dan cuenta de que David se quedó para descansar? Podemos hablar en otro momento si tenía que que ir a la guerra, si tenía que estar durmiendo la siesta, pero de algo podemos estar convencidos. David no subió a la azotea a buscar la manera en la que podía pecar contra Dios. Él simplemente subió a la azotea a despabilarse un rato, a pasar el tiempo. Y el pecado lo encontró mientras él estaba de lo más tranquilo en su casa. La tentación no te va a pedir permiso para llegar a tu vida. La tentación es parte de un sistema que está preparado para tratar de romper tu santidad, para tratar de que haya interferencia entre tu relación y la relación de Dios. David no se levantó esa mañana ni envió el ejército ese año diciendo me voy a quedar para poder pecar. No sé por qué se quedó. Podemos hablar en otro momento si fue responsable o no fue. Tal vez no hacía falta, ganaron lo mismo. Y te lo dice el pasaje, ganaron lo mismo. Ahora, él se quedó y en un momento en donde bajó la guardia, en donde pensó que podía estar cómodo en la azotea de su casa, le encuentra la propuesta de pecado. Y él con una defensa baja, deja pasar este pecado de manera directa. Y después conocemos la historia de cómo este pecado se hace una bola de nieve. Y no es solamente acostarse con Betsabe, es matar al esposo, es mentir para matarlo, es el engaño, es no reconocer su pecado ante Natán, es la vida de ese hijo que nació. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no descuidarnos en un mundo que es violento y que pretende atacar todo lo que pueda a nuestra santidad? Pablo a los Corintios, en su salutación final, en su saludo final, le deja una frase que parece hasta salida de contexto, pero encaja en todos lados, así que sirve acá también. Manténganse atentos, firmes en la fe, sean fuertes y valientes, sean fuertes y varoniles, dice otra versión. No tenemos permiso de no estar firmes y atentos. Firmes y atentos en la fe, no en el precio del dólar, no en el político de turno, que muchas veces nos ocupa mucho lugar en nuestra mente, no en tantas cosas que son problemas, pero no tan serios como descuidar nuestra fe. Sean fuertes y compórtense como hombres, dice. Compórtense valientemente, entendiendo de que presentar esta fortaleza, presentar esta lucha
a la sociedad requiere valentía. Pero hay un pasaje que lo explica aún mejor, que es Pedro. Otra vez se complota Pablo y Pedro para enseñar muy bien un pasaje. En 1 Pedro 5, 7 al 9, pasaje muy conocido, dice: descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Si bien, otra vez, Pablo está hablando de sufrimientos específicos, nosotros podamos entender de que todos sufrimos el poder de vivir en un sistema que tiende a la violencia contra el cristianismo, tiende a querer hacernos pecar, tiende a la violencia contra la santidad de nosotros. ¿Y él qué dice? Sean prudentes y manténganse atentos. Sean prudentes, conozcan su entorno, entiendan dónde están, no sean ingenuos. Sean prudentes es lo contrario a ser ingenuos. No pienses que vivís en una situación tan cómoda como para poder relajar tu vida espiritual, porque está el diablo acechando para hacerte pecar, porque el sistema está preparado perfecto por parte del diablo para hacerte pecar. Tenemos que ser conscientes del entorno, tenemos que estar todo el tiempo en alerta de poder mantener fuerte nuestra fe. Y sumo un punto más, que es el que decía el último: entender de que todos estamos bajo ataque. No, pero no sabes lo que me pasa a mí. Y pensamos que tenemos este síndrome de Juan Carlos, que es un pecado que ningún otro puede llegar a tener y que me ataca solamente a mí. El sistema no te ataca solamente a vos, el sistema nos ataca a todos. Podrá tener una arista con vos, mientras que usa otra arista con otro, pero el ataque lo tenemos todo y de manera constante. No seamos descuidados, estemos atentos fortaleciendo nuestra fe. Y este estorbo, que era dar permiso libre a nuestro corazón caído, también tenía una segunda parte. Una puede ser por descuido, y el problema real es cuando el pecado es por deporte. Cuando mi vida de pecado no es que me equivoqué, sino que no hay restricción, no hay resistencia al pecado en mi vida. Peco de manera deliberada y no me importa. Esta es la segunda manera de dar rienda suelta a mi corazón. Ahora, si tu vida se caracteriza por vivir en pecado de manera constante, te invito a revisar tu salvación. Te invito a poder hacer un checklist de aspectos que son vitales en la vida de un cristiano y que marcan de alguna manera que el Espíritu Santo está en vos. La primera la encontramos en Mateo 7, 21 al 23, y son las obras. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En aquel día muchos dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. Y acá encontramos un concepto genial, porque no se trata de cuántas veces viniste a la iglesia, no se trata de qué haces dentro de la iglesia, sino que el concepto que va a certificar tu fe es qué haces con relación a la voluntad del Padre. ¿Qué haces con esta voluntad del Padre que ya la vimos? Es que seamos formados a la imagen de Cristo. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás ignorando? Porque si vos estás ignorando esa voluntad, por más que vengas a la iglesia, por más que sirvas en la iglesia, por más que enseñes en la iglesia, el Señor te va a decir: nunca te conocí. Entonces es muy grave. Una vida de religiosidad no implica una vida de salvación. Estemos atentos a las señales de salvación en nuestra vida.
estemos atentos a cómo caminamos en nuestra vida para poder certificar en nosotros mismos la salvación que el Señor nos ha dado. El segundo punto son los frutos, y conocemos el pasaje casi de memoria, Gálatas 5:22, y incluimos al 24. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es espectacular. ¿Cuánto hace que te convertiste al Señor? ¿Cuánto hace que el Señor te llamó a salvación? ¿Hace un año? ¿Cómo está este fruto en comparación al año pasado? ¿Hace 10 años? ¿Cómo está este fruto en comparación a hace 10 años? ¿No se notan cambios? ¿Por qué no se notan cambios? ¿Estás siempre por el piso? ¿Será que le estás dando rienda suelta a tus pasiones y a tus deseos? Pasiones que pueden ser de los más nobles, pero si no están alineadas a la voluntad de Dios, Dios te dice que no es por ahí el camino. Dios tiene un plan. Te lo ha mostrado. Fue claro. Eso es lo espectacular que tiene la Biblia, que si la estudias, cada vez se hace más clara en relación a lo que Dios pretende de cada uno de nosotros. Y tenemos para estudiarla toda la vida, porque vamos a encontrar toda la vida aspectos nuevos para seguir aplicando. Tenemos toda la vida para seguir creciendo y que el fruto del Espíritu se marque de mejor manera hasta que seamos hechos perfectos a la imagen de Cristo. Ahora, la única manera de poder hacer crecer este fruto es renunciando a los deseos de la carne y a sus pasiones. Entendamos, seamos conscientes que nuestro corazón no es inocente, es culpable de pecado. Nos lleva por medio de sus deseos y de sus pasiones a pecar. Y no tenemos que darle rienda suelta. Es el principio de autoridad que vimos. Mi corazón no hace lo que quiere, hace lo que la palabra dice. Y la última es cómo respondemos ante la palabra de Dios. Vimos que podemos revisar las obras, en qué me esfuerzo, los frutos, y ahora podemos revisar también cómo respondo a la palabra de Dios. Porque mientras Jesús estaba acá, le dijo a sus discípulos, en el capítulo 14 de Juan, versículo 15, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y lo voy a parafrasear, lo voy a cambiar un poquito, y le voy a decir, Jesús nos va a decir a nosotros, ustedes son mis hermanos si hacen lo que yo les mando. Y un principio bastante revelador, el que tenemos el de entender cómo actuamos delante de la palabra de Dios. Cuando encuentro pasajes que son motivadores y me llevan como que son positivos, perfecto. Y cuando encuentro aspectos negativos en el cual yo tengo que ceder y mi orgullo tiene que entender que estoy equivocado, ¿cómo respondo? ¿Mi ego se baja? ¿Mi yo muere para que el espíritu crezca? Te invito a, si estás pecando por deporte, si el pecado es una constante en tu vida, revisar esto. Y también leer el libro de 9 marcas que dice, que se titula Soy realmente cristiano. Te invito a que te puedas acercar a alguien maduro, a alguien que consideres maduro en la fe, para que te acompañe en la lectura de este libro. Es un libro que lo puedes leer solo, pero es útil si lo lees acompañado. Dios te creó en una comunidad. Nos puso a todos en comunidad. Venimos hablando todo el año de los unos a los otros. Necesitas del otro. Necesitas que te ayude. No seamos orgullosos y si identificamos una vida de constante pecado, este tipo de materiales son realmente útiles. Ahora hay una última consideración para las personas que, llegado a este punto, siguen totalmente indiferentes a la palabra del Señor. Si sos confrontado por la palabra de Dios y vivís una vida de pecado y decís, bueno, no, la verdad que no me importa. Está Hebreos, que es la última bandera roja que tiene este tipo de personas. Y los invito a leer un versículo que la verdad me pone la piel de gallina. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Y deseo que ninguno esté en esta posición. Dice Hebreos, si con toda intención pecamos, si somos indiferentes al pecado, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Ya no queda más sacrificio por los pecados. Y aclaro, vamos a ir como parte por parte. Si pecas indiferentemente e intelectualmente conoces la salvación, ya no hay más nada que hacer por vos, porque estás diciendo lo que vamos a seguir leyendo, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotee al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta el Espíritu de la gracia? Bien sabemos que el Señor ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si te da lo mismo pecar, a pesar de conocer del Señor, no de conocer al Señor. Tal vez sos un convencido de tu salvación, pero nunca has sido llamado a salvación. Tu corazón está duro y orgulloso, pensando que tus planes son mejores que los de Dios. Y a pesar de conocer de Cristo, seguís pecando indiferentemente. Y la Biblia dice: no hay para vos más nada, porque de alguna manera estás diciendo que la salvación de Cristo no te importa. Y que la sangre que tuvo que derramar por cada uno de nuestros pecados es una porquería que pisoteas porque no tiene mucho valor. Y que el Espíritu Santo que confirma nuestra salvación en nosotros es un estorbo. Lo insultas. Espero que nadie esté en esta condición. El Señor no se complace en el castigo, pero termina diciendo: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Solo queda juicio para quienes conocen el sacrificio de Cristo y tienen por inmunda la sangre del pacto. Y si bien es desalentador el pecado, es horrendo el pecado, las consecuencias son terribles del pecado, aún así hay una solución, y es la salvación. Al principio lo mencioné por arriba porque lo explicamos más en este momento. El estorbo está, la interferencia va a ser toda la vida. Vivimos renegando con el pecado. Quienes hemos sido salvos vivimos renegando. Quienes no han sido salvos van camino a la condenación. Y la solución es el Evangelio. La solución que Dios ha preparado para nuestros pecados es el Evangelio. Ahora nos podemos preguntar de manera un poco más amplia: ¿qué es el Evangelio? Y el Evangelio podríamos decir, bueno, de manera amplia es muy difícil decirlo en un ratito, de manera resumida, de que es el anuncio de lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos a nosotros, los pecadores. Ahora tenemos que entender qué fue lo que Dios ha hecho en Cristo para salvar a nosotros, los pecadores. Para poder entender el Evangelio tenemos que entender de que tenemos un Dios santo. Santo, santo, santo. Un Dios santo que exige santidad a la humanidad. Nadie que no sea santo puede estar en su presencia. ¿Y cuál es el problema? Según Romanos 3:23, de que todos hemos pecado, todos fallamos, todos erramos al blanco, todos hemos desobedecido la ley de Dios. Todos estábamos en problemas porque no cumplimos el estándar de santidad que se nos pide. Y es ahí donde aparece Cristo. Cristo sí cumplió como hombre perfecto la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Entonces se imputa en Cristo los pecados nuestros y son imputados en nosotros la vida perfecta de Cristo. Nosotros, siendo pecadores, se nos ha imputado el pecado desde Adán. Y de Adán para acá somos todos pecadores. Y así como por un hombre entró el pecado y somos todos pecadores, por un hombre también sale el pecado o vencemos el pecado a través de Cristo, a través de su vida perfecta. Recién ahí podemos hablar de salvación. Pero la salvación no es un
acto de un momento en donde yo recibo la salvación y la puedo descuidar. No porque la vaya a perder, porque no pierdo la salvación cuando me es dada. Pero tengo una responsabilidad de santidad, de hacer crecer el Espíritu que me ha sido dado como sello en mí. Gálatas habla mucho de esto. Está en lucha el Espíritu Santo con los deseos de la carne. Hace crecer los deseos del Espíritu. Mortificar la carne, no tiene nada de malo mortificar la carne. Es grato y a primera vista no. No es lindo no hacer lo que tengo ganas de hacer. Pero entendemos a través del Evangelio, y para poder entenderlo aún mejor, los invito a buscar en 1 Juan, capítulo 1, versículo 10, de que debemos esta vida de santidad a nuestro Señor. Repito, no es que vayamos a perder nuestra salvación, es que por agradecimiento deberíamos vivir una vida de santidad. 1 Juan, versículo 10, vamos a leer el capítulo 2, versículo 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tiniebla, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El pasaje es terriblemente claro. Dios es luz, Dios es santo y pretende santidad. Tenemos que andar en su santidad. Somos recibidos en su familia, santificados por medio de la obra de Cristo. Y si ese hecho es cierto, vamos a andar en luz y vamos a buscar estar en luz. Ahora, si nos da lo mismo estar en luz que estar en tiniebla, te pido que reconsideres tu situación. Que llames a tu Señor y Salvador. Que llames a Cristo como Señor y Salvador. No tenés lugar en el cielo sin Cristo. Y sería lo más triste del mundo, llegar a las puertas del cielo, por así decirlo, golpearlas y decir, Señor, Señor, pero si yo fui todos los domingos a la iglesia. Y que el Señor te diga, no, nunca te conocí. Entendamos de que la evidencia más grande que tenemos de que somos hijos de Dios es que queremos estar en su luz. Nos entendemos como pecadores. Sabemos que vamos a renegar toda la vida, toda esta vida, con el pecado. Pero buscamos la santidad. Recapitulando, el pecado es malo, muy malo. Tiene consecuencias eternas para quienes no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Para quienes tenemos a Cristo como Señor y Salvador, sigue siendo malo. Rompe la comunión, interfiere en nuestra relación con Dios. Entendemos que su plan es perfecto, que no haya interferencia, que podamos ver el plan de Dios y nos esforcemos por aplicarlo en nuestra vida. Entendemos que nuestro corazón está caído y que nos conduce al pecado cuando le damos rienda suelta. Limitemos los deseos de nuestro corazón, antepongamos los deseos de la palabra antes de los deseos de nuestro corazón. Como conclusión,
El pecado es una realidad que nos limita en la relación que tenemos con Dios. Por ende, en la madurez que podamos tener como hijos. Es una constante que vamos a tener toda la vida. Por eso, mientras esperamos la próxima, estemos atentos y en búsqueda constante de herramientas que nos ayuden a estar atentos. Los invito a no ignorar los medios de gracia que Dios nos ha dado, que algunos son todas herramientas muy poderosas. Algunos son el estudio, la oración, la comunión y la alabanza, para que podamos tener a Dios siempre presente. Oramos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu paciencia, Señor, porque sabemos que no nos merecemos nada y Cristo ha venido a aliviar el problema que nosotros no podíamos solucionar. Te pedimos que no seamos orgullosos en seguir los deseos de nuestro corazón, sino que podamos estar atentos a tu palabra, papá, ser dóciles a ella. Ayúdanos a ser obedientes, papá, a golpear nuestro entendimiento, Señor, nuestra manera de pensar, para poner en servidumbre cada pensamiento, Señor, para poder llevar cautivo cada manera de pensar errada que tenemos a los pies de Cristo. Ayúdanos a amar tu voluntad, Señor. Ayúdanos a crecer en un corazón en donde el fruto del Espíritu sea cada vez más evidente en la vida de cada uno. Gracias, Señor, por tanto amor, Señor, y tanta misericordia dada a nosotros de manera inmerecida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.